Vía Pública. Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras reunirse con la familia de la sargento Rita Olivares, asesinada ayer, como usted bien sabe, el presidente Boric reiteró su respaldo a Carabineros e hizo un llamado a la unidad para poder enfrentar la delincuencia en el país. Al regresar al Palacio de la Moneda, luego de compartir con familiares de la carabinera asesinada y visitar la tenencia donde trabajaba, el mandatario aseguró que la institución policial cuenta con todo el apoyo del gobierno y que ahora son los delincuentes los que tienen que sentir miedo. En esta línea, la ministra del Interior, Carolina Toá, hizo referencia a la necesidad de poner urgencia a la agenda de seguridad, pidiendo la colaboración de todas las fuerzas políticas, que por lo que se ha visto durante el día, bueno, y hace un buen rato, parece haber bastante coincidencia en muchos temas. Ha habido algunos elementos de la contingencia que han impedido que se concreten, pero acuérdense que estuvo a punto de terminar una mesa de seguridad al final del año pasado. Por lo tanto, da la impresión de que espacio hay. Ahora hay que hacerlo y hay que ponerle las prioridades. Desde el Congreso, la Cámara de Diputados suspendió, mire que hay un gesto, suspendió su semana distrital. Yo no tengo recuerdos, probablemente lo hizo antes del regreso a la democracia, pero no tengo un recuerdo tan cercano de una decisión tan clara de decir, ¿saben qué? No vamos a ir cada uno de nuestros distritos, que es requete contra importante para un parlamentario, porque tenemos que abocarnos y sentarnos en la mesa hasta sacar adelante las leyes que a todos nos tienen muy preocupados. Sin duda, acelerar la discusión de proyectos en materia de seguridad. Foco número uno. Durante esta jornada y hasta el próximo miércoles se retomará el trabajo de las comisiones en el Congreso y se realizarán sesiones extraordinarias con el fin de votar 7 proyectos. Es parte de lo que tenemos que conversar, porque se nos habla de muchos proyectos, tienen nombre hoy día los proyectos para facilitar su identificación. ¿Qué significa cada uno de esos proyectos? ¿Cuándo pueden salir los proyectos? Porque obviamente que la tramitación parlamentaria no es de un día para otro. ¿Cuáles son los riesgos de hacer proyectos bajo presión y apuro? No vaya a ser cosa que, claro, una cosa es 10 años un proyecto, eso es inaceptable, ¿no? Pero un proyecto que salga un día para otro también hay que tener cuidado, porque el proyecto tiene que no solo apurarse, sino que tiene que quedar bien. Ojo. Bueno, hay un montón de cosas que hay que mirar. Vamos a la mesa. Y nos acompaña el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Felipe Kast. Senador, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Yo estaba diciendo ahí, quizás me aventuré, pero yo percibo que hace un buen rato hay coincidencia, hay cierta transversalidad a agendas básicas para acelerar. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted ve eso? Yo estoy optimista. Creo que eso sí es una vergüenza que tenga que morir una carabinera para que el mundo político reaccione. Creo que hace falta un mea culpa del presidente Boric y de varios otros que votaron en contra de todos estos proyectos hace un poquito más de un año atrás. Partiendo por el proyecto del robo de madera, que de hecho tuve yo una gran discusión con varios de ellos en su minuto, y hoy día el subsecretario Monsalve dice que es la gran ley que ha permitido desbaratar muchas de las bandas criminales en la Araucanía, porque hoy día los camioneros le dicen a los compadres que roban madera, no les llevo su madera, porque me van a quitar a mí el camión. Hoy día, tú decías muy bien en la introducción de que Carolina Toá venía con un impulso bien potente de una mesa de seguridad. Yo participé en esa mesa de seguridad, estábamos avanzando. Yo celebraba que la izquierda por fin abrazaba la bandera de seguridad y no era solamente la derecha, pero resulta que estábamos a punto de avanzar y ¿qué se le ocurre al presidente Boric? Los indultos. Y tiró por tierra el trabajo de la ministra Toá. Lo tiró por tierra, porque qué contradicción más grande que cuando estamos tratando de avanzar en perseguir a los que quemaron Chile, en perseguir a quienes hoy día ocupan la violencia como un método de hacer negocios y política, el presidente indulta y no hace ningún gesto a los carabineros, nada. Entonces, hoy día yo sí veo una oportunidad, me acabo de reunir con la ministra Toá, estuve con ella y estuve con el director de Gendarmería, también reunido por más de 2 horas. ¿Por qué Gendarmería? Me dirán algunos. Bueno, porque muchos creen que la delincuencia termina cuando entra un delincuente a la cárcel. Y lo cierto es que muchas veces comienza la carrera delictual cuando entra en la cárcel. Por lo tanto, necesitamos un paquete de medidas. Yo por lo menos le dije a la ministra Toá, cuente conmigo 100%, yo no voy a condicionar nada, solamente voy a pedir que avancemos en las cosas importantes. Usurpaciones en la Araucanía. Así como el robo de madera era importante hace 2 años atrás y lo rechazaron y después lo aprobaron, y también rechazaron usurpaciones, que ahora avancemos con usurpaciones. La puerta giratoria,
Ustedes han visto en la prensa que de repente hay personas que son detenidas 60 veces, 30 veces y salen. Hay un proyecto de ley que ingresamos con Jimena Rincón, que está ahí, que lo queremos aprobar. Y el otro, que es el más importante, que espero que lo saquemos esta semana, es la ley Retamal, la ley Naim, que son todas leyes que buscan apoyar a las policías para que un carabinero cuando dispara no tenga susto de que un ejército de abogados va a ir detrás de él al día siguiente. Porque los que ganan son los delincuentes. Se ha escuchado mucho la ley Naim y es antigua su presentación. Es que esta es la 2. Sí. Esa aprobó la primera, esta es la segunda. La ley Naim y la ley Retamal. Entiendo que hoy día hubo un intento, o no sé si se concretó, una fusión de ellas para poder apurarla. ¿Nos puede explicar de qué se trata? La ley Naim es súper simple, que cuando alguien comete un delito contra un carabinero o una policía de investigación o gendarmería, no puedes tener salidas alternativas o, en el fondo, cumplir su pena fuera de la cárcel. Ningún beneficio. Ningún beneficio. O sea, a mí me dieron 5 años, 5 años. Listo. Esa es la ley Naim. Acuérdense que Naim fue asesinado en la Araucanía. Exactamente. Y Yo, de hecho, quemarropa. quebré relaciones con el gobierno de Piñera en su minuto porque sentía que no estaba haciendo la pega. Evópoli cortó relaciones en su minuto por la ley Naim, por Naim. Conozco a su familia, le hemos acompañado. Y esta es la ley Naim 2.0. La ley Retamal es distinta. La Retamal lo que busca es asegurarnos que cuando un carabinero hace uso de su arma... Pero la ley Naim es solamente los beneficios, quitar beneficios, eso es. La 1 era aumentar las penas. Ya. La 2, que es esta, quitar beneficios. es que no hay beneficios para el compadre que... No está aprobada todavía. Se aprobó en la 2. comisión solamente. Ya. Y se fusionó con la Retamal. Ya. ¿Y la Retamal? ¿Qué es lo que La Retamal lo que hace es que cuando un carabinero hace su uso de su arma de fuego en un contexto de amenaza, se presume que tiene el derecho a hacerlo y no, como es hoy día, que es justo al revés, que siempre que el carabinero hace uso, sumario, imputado... Entonces, en el fondo, invierte el peso de la prueba. Hoy día el peso de la prueba está en el carabinero. Con la ley Retamal, al contrario, el peso de la prueba está en el delincuente que demuestre que el carabinero, porque obviamente un carabinero puede hacer mal uso de su fuerza. ¿Y eso ha sido siempre así, senador? ¿Siempre? ¿O una ley nueva el que el peso de la prueba esté en el carabinero? No, siempre. Desgraciadamente en Chile tenemos una justicia, además, que desgraciadamente es muy garantista y el carabinero se da de baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El carabinero dice, mire, yo tengo a los tipos al frente, les puedo disparar, pero me meto yo en un lío. Porque además ustedes saben que carabinero si cumple 20 años se jubila, tiene jubilación asegurada. Muchos carabineros tiene 15 años y dice, chuta, compadre, ¿disparo o no disparo? No, el incentivo es a no disparar. A mí me van a disparar, no me meto en el lío. Disparan al aire. ¿Para qué? Y hay otra ley que es importante que hizo el senador Kusanovich de Magallanes, que yo encuentro que es valiosa, que es la ley de los 7 metros. ¿Ya? ¿Qué significa la ley de los 7 metros? Que en el fondo el carabinero tiene la disposición a que si una persona le dice no se me acerque, como en Estados Unidos, como en Europa, si esa persona se le acerca a menos de 7 metros, que ya el carabinero, su integridad física está en riesgo, puede hacer uso de su arma de fuego. Bueno, esto pasó, no existía la ley de 7 metros, pero y el propio presidente Boric le dio un respaldo explícito al carabinero que le disparó, no sé si se acuerda, este hombre que había atacado a una mujer. Uno que había atacado a una mujer y que estaba acusado por, no había dado muerte a la mujer, por lo que yo recuerdo afortunadamente, pero sí la había agredido, y estaba con un peñasco grande, con un pedazo de concreto, y el carabinero le decía, aléjese, aléjese, y le disparó a los pies. Por supuesto. Y el presidente, me acuerdo, el día siguiente lo apoyó explícitamente. Es eso más o menos, ¿no? Por supuesto. Es dispararle a un lugar que no lo mata. Por supuesto. No, y que en el fondo la ley de Retamal y esta otra apuntan a que el carabinero no puede tener las mismas condiciones que el delincuente. Tiene que tener un estatus de mayor autoridad. Si hoy día perdimos el respeto a los carabineros, si vimos en el estallido social, cuando en el fondo los carabineros al final eran abusados y no pasaba nada, porque en el fondo no habían pena fuerte. Y yo insisto, hoy día sí veo en la ministra Carolina Toá una disposición a que la bandera de seguridad, por suerte, sea transversal. Y no que un sector, el otro. Y también veo, debo decirlo, que el presidente Boric se está contradiciendo con el Boric anterior, pero qué bueno que así sea. Muchos lo dicen, no, pero bueno, qué bueno que así sea. Si tenemos que avanzar. ¿Para qué vamos a quedar peleando? La gente ya sabe cómo se comportó antes. Hoy día, eso sí, el presidente Boric creo que cometió un error. Dice, no, si es que quieren que yo demuestre que me importan, yo estoy dispuesto a ir con los carabineros a un operativo. Presidente Boric, necesitamos que aprobar las leyes. Y los carabineros lo que quieren es estar seguros ellos. No porque usted vaya con su gente, van a estar más seguros por una vez. Necesitamos que los carabineros tengan certeza jurídica. Punto. Ahora, hay otro asunto que lo mencionó ahí al pasar, pero lamentablemente siempre es al pasar, que son las cárceles. Es increíble. Y no solo porque en las cárceles se organizan muchos de los delitos que se producen afuera, obviamente, sino que en las cárceles, ya sean las cárceles más grandes, más duras, o los centros de detención juvenil,
Este muchacho, Edward Fuenzalida, tiene un prontuario que parte de los 14 años. Claro. Habría que ver qué hizo el Estado de Chile, Total. no el gobierno A o B, qué hizo el Estado de Chile para evitar que Edward Fuenzalida, a los 14 años que dio las primeras señales de alarma, se convirtiera en el asesino de la carabinera hoy día. Han pasado 14 años. Mira, yo ando con esta pulsera que se llama Kiri. Esta es una fundación que es transversal. Está desde la Adriana del Piano, que es ex ministra de Educación de Bachelet, Mario Weisburg, yo, Fernando González, el tenista, está Roberto Bravo, el pianista. ¿Y qué es lo que hacemos en esta fundación? Trabajamos justamente en los colegios para ganarle al narco a nuestros jóvenes. ¿Cómo? Con deporte, con música, con cultura y con ciencia, con robótica. Y estamos convencidos de que lo que tú acabas de decir es fundamental, porque si es que no tenemos una política preventiva para que cuando llegue un narco y nos quiera robar un cabro de 12 años, que a propósito, la Fundación Paz Ciudadana hizo un estudio que le preguntó a todos los presos de Chile: señor preso, ¿cuándo cometió su primer delito? ¿Sabes cuándo el promedio? O sea, la mitad de ellos, ¿cuándo lo cometieron? Antes de los 13 años. Mira. Entonces, Matías, cuando un cabro empieza su carrera delictual antes de los 13 años, alguna culpa tenemos todos nosotros de que ese cabro no haya tenido una tribu, una comunidad de cariño, que le diga: Matías, tú tenés 13 años, ven para acá, hagamos básquetbol, juguemos rugby, juguemos skate, y que te sintáis parte de una cosa que el narco cuando llegue diga: señor narco, yo estoy... Y otra cosa, perdón, el director de Gendarmería me dijo una cosa hoy día notable. Sebastián Urra, el director de Gendarmería, me dijo: mire, el senador me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer cárceles laborales. Y yo le dije, bueno, ¿tenemos algunas? Sí, me dijo, pero ¿sabes qué? No están bien hechas. ¿Pero en serio? O sea, en el fondo me dijo, todo compadre que entre a delinquir por primera vez, le ofrecemos el camino del bien, me decía. Me dijo, nosotros no vamos a poder elegir por él, pero que él sepa que tiene dos caminos: o la cárcel tradicional, que es un desastre, que es peligrosa, que están hacinadas, o que tenga un camino de reinserción, y ojalá que no estén hacinadas, ojalá que las mejoremos, pero en el fondo un camino de reinserción con trabajo de verdad, y que generen recursos, o sea, que sea rentable. Hoy día es puro costo, nos cuesta más de 800.000 pesos cada persona que está en la cárcel, y no generamos nada. Entonces yo creo que ahí también hay una idea que es muy relevante. Y la idea de que no sea humillar, o sea, ya se le está quitando el derecho a circular, que eso es lo que pierden, la libertad, pero no además humillarlo y no además mezclarlo con cualquier otro preso que tenga otro nivel de contaminación criminológica. Una persona que es primerizo puede caer quizás en cualquier pabellón, cualquier calle, y ahí aprende. Y cuando un muchacho a los 14 años aprende este oficio, que es ser un ladrón, como no tiene otro nunca más, tenemos la certeza que el día que salen cumpliendo o arrancándose, como en el caso de este muchacho, va a salir a delinquir. Lógico. Por lo tanto, es una condena social para todos el que Edward Fuenzalida esté en la calle, y en algún momento va a volver a salir a lo mejor. Y lo que me decía el director de Gendarmería también es que a veces, y esto hay que decirlo, Gendarmería siempre trata de ubicar a los presos primerizos, que les llaman cárceles de baja, mediana y alta. La alta son los compadres ya difíciles de recuperar. El problema es que a veces incluso los abogados de los compadres, de los patos malos, van a tribunales, y tribunales hace que los saquen de esa cárcel y lo metan a otra. Entonces también tenemos que legislar para que los jueces no caigan en el juego de ellos empezar a hacer la pega a Gendarmería. Si Gendarmería es el que tiene que decir: aquí están los compadres menos peligrosos, se quedan solitos, y los otros acá. Y los jueces a veces se pasan de rosca y empiezan a hacer la pega de Gendarmería. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿No sería raro que uno de los muchachos, 3 detenidos que hay ahí, si uno mira para atrás, yo he tratado todavía de averiguar y no he conseguido el dato, que sean hijos de presos o de presas? Es muy probable. Esa es otra cadena que no logramos cortar. Porque no ofrecemos alternativas muchas veces. Ahora, yo te insisto, necesitamos... Una vez decía algo en una cárcel de mujeres. Un hombre preso es un hombre preso. Una mujer presa son 5 niños solos en la calle muchas veces, porque sabemos la importancia de la mujer jefa de hogar. Y es ver los delitos. O sea, hay que ponerle ingeniería a la cuestión también. No solamente meterlo a un calabozo y olvidarnos de ello. Tenemos que preocuparnos de ello. Sí, pero además, perdóname que te diga, eso es cierto, muy cierto, pero también hay una industria del crimen organizado. Por supuesto. Hay un negocio. Entonces, en el fondo, hay un proyecto de ley que ingresamos con Jimena Rincón, que habla de la puerta giratoria, terminarla. ¿Qué es lo que dice esto? Mira, hoy día necesitáis tú que el compadre que entra por primera vez tenga la posibilidad de no ir a la cárcel, porque la cárcel es su escuela y por lo tanto le das una oportunidad. Pero ya cuando tenéis compadres que van 15 veces o 6 veces, a ese compadre hay que hacer lo que cumpla su pena efectiva. Como decía Gary Becker, el economista, decía, mira, más importante que el tamaño de la pena es que la cumpla. Y hoy día, por las salidas alternativas que tienen los fiscales, y de hecho me voy a reunir con el fiscal nacional en mi calidad de presidente de la comisión, es que no puede existir ese incentivo de ellos
a muchas veces cerrar causas en forma bastante rápida y que no cumplan condena. Por último, sé que estoy pasando el tiempo, pero este es el tema relevante. ¿Cuál es el peligro, dada la experiencia parlamentaria, a que hoy día hay una presión enorme por sacar luego leyes y que no queden bien? Yo estoy muy preocupado porque todas estas leyes están hace rato. Ya. O sea, no es que estemos improvisando de la noche a la mañana con un texto que tuvimos que inventar. Son leyes bien discutidas. Son leyes que llevan mucho rato y el problema es que duermen. Y duermen porque muchas veces lo urgente dejó de lado lo importante y hoy día estamos pagando las consecuencias. Felipe Cas, senador, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. ¿Ha escuchado usted la frase "esto es puro marketing"? Bueno, es parte de las frases que me llamó la atención al leer este libro, que se llama Diseñar la experiencia, innovando en servicios en la era de la experiencia. Hoy día todo parece ser la experiencia, se venden experiencias, se prueban experiencias, se ofrecen experiencias. Un producto, cuando uno lo adquiere, lo importante es cuál es la experiencia con ese producto. El concepto está bastante alojado en nuestra cabeza, pero a veces, claro, el puro marketing, es decir, suena bien, pero en el momento de usarlo la experiencia no es la satisfactoria. No soy muy experto en el tema, como se notó desde ya, pero sí es interesante porque tengo a Gonzalo Castillo, que es aquí con nosotros, que es el autor de este libro. Gonzalo, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Gonzalo, profesor de universitario, consultor por mucho tiempo, esto es con la Universidad del Desarrollo y la Escuela de Diseño. ¿Qué es esto del diseñar una experiencia? ¿De qué se trata? Bueno, primero entender qué es una experiencia. Como todos hablamos de experiencia y probablemente nos referimos más o menos a lo mismo. Experiencia es el conjunto de vivencias que tenemos en torno a un servicio y que recogemos en la memoria. Es decir, cuando recordamos algo, cuando apelamos a la memoria y decimos que tuvimos una buena o mala experiencia, lo que estamos haciendo es sintetizar todos esos momentos en lo que nosotros podemos llamar algo satisfactorio o insatisfactorio. O sea, queda como una idea... Vivencias. Ya. Vivencias recogidas en la memoria. ¿Me equivoco o no? Pero son un poco bipolares, porque son o buenas o son malas. El ser humano no promedia las vivencias. Ah, mira. O sea, es decir, hace ciertos promedios, pero todo esto ocurre en un espacio de subjetividad absoluta. Sigo. Y ese es el gran desafío. Cómo diseñar servicios centrados en la experiencia, entendiendo que las experiencias ocurren en la más profunda subjetividad. Entonces, sabemos, por ejemplo, que cuando hay un conjunto de interacción en un parque temático, por ejemplo, y uno dice al final, tuve una gran experiencia, lo que hace es que evalúa el peor momento y el último. Ya. Eso es inconsciente. En un viaje aéreo, el peor momento y el último. Y por eso en muchos de estos parques temáticos o experiencias se potencia mucho el último momento. Mira. El gran carnaval al final, en fin, porque eso como que repotencia un poco, claro. Entonces, pero es un espacio de subjetividad donde el desafío es entender los comportamientos de las personas y llevar eso a los procesos que hacen las compañías que ofrecen los servicios. Porque las compañías desarrollan los servicios como sistemas, pero no empatizando en lo que ocurre en cada punto de interacción. Y eso es un poco lo que viene desde hace unos 20 años atrás, desde que empezaron las interacciones con las tecnologías. Por ejemplo, déjame poner casos porque, insisto, no soy experto como para hacer preguntas muy académicas ni muy conocedoras del tema, porque de diseño sé poco y nada. Pero, por ejemplo, experiencias que nos tocan a diario a nosotros, ¿no es cierto? La relación o la experiencia con un teléfono inteligente, que a cierta edad, los que no somos nativos, empieza a ser cada vez más complejo y empieza a ser el susto de que esta aplicación ya me empieza a explicar. La mejor muestra es cuando uno le pide ayuda a un hijo. Claro que sí. Pero hay gente que tiene incluso menos nativo que yo, en que definitivamente con el touch no pueden. Sí. Entonces, de repente llama la atención que empresas como Apple, Samsung, Sony, lo que fuera, les cuesta adaptarse a un usuario que es masivo también, que es tercera edad, por ejemplo. Bueno, eso llevarlo a la industria que tú quieras. Exactamente, porque los procesos cambian, las tecnologías y los recursos que se aplican a los servicios van cambiando, pero el desafío es tener una propuesta equilibrada, porque todos queremos lo nuevo, pero que además nos resulte familiar. Otra contradicción. Nos encanta lo nuevo, pero que nos resulte familiar.
Y resulta que lo que enfrentamos cuando hay un cambio en el diseño de la app. Claro, eso lo pusiste. Cuando uno tiene que. Claro, hay una nueva versión. Claro, una versión, uno duda. Uno tiembla. Dice, La de mi banco. tengo que reaprender. Claro. Tengo que reaprender. Entonces ahí la gracia está en entender que el proceso de reaprendizaje tiene que ser lo más intuitivo posible. Y otro tema muy importante, que lo han dicho muchos grandes innovadores del mundo, los usuarios no se equivocan. Los usuarios no se equivocan. Entonces eso también es un mindset distinto, es un enfoque muy distinto de esta especie como de presión que se ejerce a las personas, sobre todo en el mundo de la digitalización. Estamos intentando digitalizar los servicios, modernizar el Estado, pero no estamos digitalizando a los usuarios. ¿Qué es esto de la innovación? Concepto a veces manido, utilizado para demasiadas cosas, y innovación de afuera parece solamente lo más moderno. Claro. ¿Qué es lo que es ser hay departamentos de innovación? Sí. Bueno, primero, distinguir la innovación como algo que agrega valor nuevo. Innovación no es hacer las cosas de manera distinta por el puro gusto de innovar hacerlas por distintas. innovar. No. Eso no es innovación. Innovación es crear valor nuevo. Y crear valor nuevo hoy día se hace y se hace bajo o en el contexto de un desafío que podemos llamar de impacto triple: medioambiental, social y económico. Entonces, la innovación ya no solamente está impulsada por agregar valor de uso, sino que además que ese valor de uso sea en un contexto con un foco o con un propósito de impacto, de triple impacto, digamos. Una innovación responsable con el planeta, con los usuarios, con la economía, etc. Da la impresión de que diseñar la experiencia, que es tu libro, puede ser a lo mejor pensada para un producto o para una experiencia comercial o de un servicio, pero tengo la sensación que es perfectamente aplicable a todo. Estábamos recién hablando con el senador Kast, por ejemplo. Es perfectamente aplicable. Totalmente. Nosotros somos usuarios, voy a ponerlo de esa manera, que nadie se ofenda. Usuarios que el día 7 de mayo tenemos que ir a votar. Usuarios de la democracia. Nosotros percibimos que es una experiencia satisfactoria. Totalmente. Es decir, que cuando yo voy, voto, cumplo con mi deber, voto, ¿significa algo que yo vote por A o por B? Excelente ejemplo. Mira, el sector de los servicios, que hoy día es una industria que crece más y que contribuye más a las economías mundiales que las otras industrias tradicionales. La industria de los servicios en el mundo incluye los servicios públicos. Todos los servicios públicos operan bajo los mismos procesos y sistemas y en expectativas muy líquidas. Hoy día nosotros no distinguimos estándares de servicios en el mundo privado y en el mundo público, en un servicio domiciliario o en un retail en Estados Unidos. Nosotros simplemente vamos subiendo nuestras expectativas y estándares. Lo que tú identificas como un proceso, por ejemplo, de votación, perfectamente describe lo que se conoce como el viaje del usuario en ese proceso del servicio. Desde que yo identifico dónde tengo que ir a votar, luego, ¿qué acceso tengo para llegar allá? Te fijas que no es solamente cuando ya estoy en el recinto, esto empezó mucho antes. Y luego, ¿cómo sé si hay mucha espera o no? Y yo puedo entonces identificando varios puntos que constituyen este viaje lleno de experiencias. Pero después, si es que valió la pena votar o no. Por porque supuesto. no sacan nada con obligarme. O sea, uno debiera, si fuese la democracia perfecta, como una experiencia, levantarme a las 7 de la mañana para votar lo antes posible para saber luego si ganó A o B. Porque con A este país le va mejor y con B este país le va a ir peor. Claro, Es decir, la experiencia completa. Lo ideal sería que el estímulo venga de los candidatos y de las propuestas, pero sin duda que el Estado, el sistema público, tiene que facilitar de tal manera que esto sea una buena experiencia. Y una buena experiencia significa que uno, de nuevo, recoge las vivencias positivas de aquello y tiende a recomendarla, a fidelizarse, a entender el valor de lo que se le entregó, etc. Porque así como tú pones de manera muy acertada esa frase, esto es puro marketing para aquellas experiencias que en realidad son insatisfactorias, en la política o no creíbles. O no creíbles, en la política ocurre mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿para qué voy a ir a votar si igual me tengo que levantar a trabajar? Como si alguien pensara que votar implica que no tiene que trabajar más. Es porque ese servicio completo que en la democracia planteado de esa forma no es una experiencia 360, no es una experiencia completa. No lo es porque no considero en ese caso uno de los factores importantes que es la comunicación.
nosotros construimos experiencias en 4 ejes. La comunicación que se entrega, las tecnologías que usamos, el espacio físico, el entorno y las personas. Todo eso tú lo puedes gestionar. Puedes preparar a las personas, puedes desarrollar mejores tecnologías, puedes diseñar estrategias de comunicación más claras y puedes preparar los ambientes, los entornos para que acojan a las personas, no solamente las urnas, por ejemplo. No, tú pones el caso Amazon como uno de los casos de ejemplos virtuosos, ¿no es cierto? Y tú dices claro. que yo no sabía, que es como un estándar aparentemente. Sí, claro. Y pones la razón Sí. es que ese es cliente centrista. Sí. O sea, el cliente está en su primer lugar. ¿Qué ejemplo nos podrías poner tú de intentos de innovación, intentos de parecer muy modernos, pero que pierden el foco del cliente y se marean entre los súper innovadores, los súper tecnólogos y los súper diseñadores en su oficina y no tienen idea qué es lo que quiere la persona que está allá afuera? Bueno, la mayoría. La mayoría de los casos, porque cuando uno ve un caso destacado, quiere decir que detrás de ese caso quedaron muchos intentos en el camino, probablemente con un foco equivocado. Un foco centrado en la tecnología y no en el usuario. Un foco centrado en el proceso y el sistema y los recursos y no en la experiencia del cliente, el usuario. Estamos hablando de retail, estamos hablando de empresas telco, estamos hablando de empresas de viaje y de turismo. Yo siempre digo, ¿cuál será el próximo Blockbuster? Blockbuster recibió una oferta de venta de Netflix, todos lo sabemos, y decidieron que no, porque pensaban que el servicio estaba bien armado y que tenía para bastante tiempo. Entonces, en este momento hay un futuro Blockbuster un globo que se pincha. Y claro, es cuestión de observarlo. No es tan fácil porque fíjate que Forbes, el año 2007, en noviembre, publicó en su portada una pregunta bien interesante. ¿Quién iba a bajar de su pedestal a Nokia en sus teléfonos celulares? 4 meses antes ya se había lanzado el primer iPhone. O sea, no es tan fácil identificar quién es el próximo. Si una revista especializada no logra identificar algo que ocurrió hace 4 meses. Y el peligro, tú mencionas Nokia, otros pueden mencionar Kodak, otros Sí, claro. que son casos de estudio. Darse cuenta no solamente cuál es el próximo, sino que estar sobre este globo y no darse cuenta que hay un cactus más adelante que se va a pinchar. Medir y percibir los riesgos de estar demasiado complaciente con lo que uno tiene. Bueno, en la zona confort, que llaman en el mundo de la innovación, es cuando tú dices, me está yendo bien, estamos generando utilidades, tenemos una posición en el mercado interesante, peligro. Estás en peligro. Hay que incomodarse. Hay empresas que tienen al interior de ellas organizaciones que están buscando hackear a esta empresa, de tal manera de que esa amenaza llegue desde adentro y no llegue desde afuera. Es decir, hay muchas maneras de poder mantener una sensibilidad y un ojo, sobre todo en el tema del usuario, de los comportamientos culturales, sociales, que están transformando las ofertas. Steve Jobs decía, hay que partir de observar la experiencia que viven las personas y después ir a la tecnología. Ese es el paradigma que cambió. ¿Qué es lo que es diseñar hoy día? Es bien amplia la palabra, el término, el concepto, porque uno podría pensar por diseñar, hacer una bonita silla, que sea cómoda, pero diseñar hoy día es mucho más amplio y más profundo, ¿no? Requiere mucho más. El concepto se ha ampliado muchísimo y yo creo que la disciplina, el oficio del diseño, que nace un poco entre la arquitectura y las bellas artes hace 100 años, ha cambiado porque lo que cambia es la industria, lo que cambia es la sociedad. Entonces, finalmente uno lo que descubre es que el diseño es un modo de planificar soluciones centradas en las personas. Son funciones que van desde lo más básico hasta lo emocional. Antes se decía que la forma seguía la función. Hoy se dice que la forma sigue la emoción. Entonces, ¿en qué ámbito el diseño y sus metodologías de trabajo que conectan lo creativo con lo analítico? Esa es la interesante. No hay límite prácticamente. O sea, todo el entorno físico ha sido diseñado. Todo el entorno comunicacional ha sido diseñado. Los servicios están siendo diseñados. Y por eso mucha gente entiende que hoy día decir el diseño de políticas públicas tiene sentido. Porque no es solo planificar la política pública, tiene que ver con configurarla, darle funcionalidad, centrarla en las personas. Así entiendo yo la validez del concepto de diseñar una política pública. O sea, para sacarlo de la caricatura ridícula, un diseñador no solamente es el que dibuja bien, sino que el que entiende lo que quiere el que va a usarlo,
entiende cómo se comporta la gente, entiende los materiales, Exacto. entiende el uso que puede dar. Bueno, eso siempre lo ha tenido el diseño, pero ha ido evolucionando a medida que la misma sociedad va demandando más atención, ya no lo funcional. Fíjate que la herramienta de productividad que teníamos hace 100 años eran la gran herramienta de competitividad que hoy día ya no son suficientes. ¿Ah? La era de la competitividad fue cuando Henry Ford decía: mis clientes pueden tener el auto del color que quieran, siempre que sea negro. Y lo que estaba diciendo es que el acceso era lo importante, ¿ah? La capacidad de producción en masa. Lo que vino después fue la época de la logística, los Walmart, los FedEx, después la informática, a fines del siglo pasado, y luego la experiencia, donde aparecen los nuevos grandes actores y los más poderosos. ¿Cuál es la diferencia? Porque ya tenemos acceso a muchas cosas, ya están muchos productos. Lo que importa es cuál de dos productos que parecen similares me presta, me genera una experiencia más completa, desde que lo encuentro más lindo, hasta que lo encuentro más funcional y hasta que entiende mis necesidades. Sí, claro, hay variables objetivas y subjetivas. Y entre las objetivas está desde el precio, esta ecuación de valor, digamos, la relación, las prestaciones que me entrega, que son comparables con otras, y después hay otras subjetivas, que son más bien simbólicas. No todo lo que nosotros adquirimos lo hacemos con un sentido completamente funcional. A veces, más bien muchas, también, a lo mejor inconscientemente, les asignamos ciertos atributos más bien simbólicos. ¿Qué representa el objeto que estoy teniendo en mis manos? ¿Ah? ¿Cómo me identifico y cómo me identifica este producto? ¿Ah? Y para eso tenemos muchos segmentos de usuarios. ¿Ah? Está el descreído, el fashionista que está buscando la moda, lo último, el otro que el tecnológico, que solo mira la parte tecnológica, hay combinaciones de ellos, en fin. Tiene mucho de sociología el diseño de la impresión, Mucho. ¿no? Trabajamos con sociólogos, psicólogos e ingenieros. Claro. No de espalda a la gente. Es multidisciplinario. Claro, no hay que entender solo a las personas, hay que entender a nuestros clientes también, que son los proveedores de los servicios. Un emprendedor que quiere generar un servicio disruptivo, ¿ah? Innovador, pero que tiene que conectarse con la experiencia de usuario para que sea exitoso, y no solamente con los sistemas que tiene disponibles. Todo el mundo. Gonzalo Castillo es autor de Diseñar la Experiencia. Como puede ver, tiene mucho más que ver con el clásico concepto que tenemos los más ignorantes de qué es el diseño, o nos quedamos atrás, desde la sociología, desde la experiencia, hasta los aromas de las cosas. Hasta los ambientes. Los ambientes, ¿no? Vale mucho la pena introducirse en estos temas que uno lo hace pensar. ¿Este libro ya está en librería o es cosa muy técnica en universidades solamente? No, está en librería, en Contrapunto, en Providencia, y pronto yo creo que va a estar en Mercado Libre, un gran servicio, un gran modelo de servicio Mercado Libre. Gracias, Gonzalo, por estar aquí, por acompañarnos con un tema que es menos frecuente que los que solemos tocar aquí, pero ayuda a abrir la cabeza. Gracias, Gonzalo. Gracias. Pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Le cuento como nos dice que Chile acaba de ganar su amistoso frente a Paraguay, 3-2. Perdíamos 2-1, entró ¿quién? El Niño Maravilla, lo dio vuelta con 2 goles. Y en nuestro portal 24horas.cl, aporte canasta básica finaliza en abril. ¿Qué ocurrirá después con el beneficio? ¿Quieres saberlo? 24horas.cl. Revisamos el tiempo. Partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana.